Recuerdo exactamente esa noche que me pidió matrimonio. Frente a nuestros amigos y familiares, bajo el cielo estrellado, tomó mis manos con firmeza y, con una sonrisa emotiva, me hizo la propuesta que estaba esperando. Todo parecía perfecto. En medio de tantas miradas emotivas, también estaba mi amiga de la infancia, la que siempre estuvo a mi lado en los momentos más difíciles. Él sonrió, aparentemente feliz por mí, sin imaginar lo que sucedería. Los meses previos a la ceremonia fueron intensos. Al principio, el amor que sentía por mi prometido me dio fuerzas para afrontar cualquier desafío. Pero, poco a poco, el brillo de la relación empezó a perder intensidad. Mi prometido se volvió cada vez más distante, absorto en el trabajo y los preparativos de la boda. Me encontré sola en medio de tantos detalles y expectativas, y el único hombro amigo que parecía entender era el suyo, mi amigo de la infancia, el que estaba ahí como siempre. Nos reunimos para tomar un café, hablar de la vida, y cuando me quejaba de la falta de atención de mi prometido, él siempre sabía qué decir. Fue agradable tener a alguien que me entendiera tan bien. Lo que parecía una amistad normal y corriente empezó a adquirir una intensidad diferente. Evité reconocerlo, pero ya me sentía involucrada de una manera que iba más allá de la amistad. Hasta que una tarde, cuando vino a visitarme, nuestras miradas se encontraron durante demasiado tiempo y, antes de que pudiera pensar en las consecuencias, nos besamos. La culpa fue inmediata. Sabía que no podía continuar, pero cada vez que me buscaba me veía ceder un poco más. Empezamos a reunirnos en secreto y yo era consciente del riesgo que corríamos. Era como pisar terreno inestable y cada encuentro hacía que el peligro pareciera aún más real. Pero la adrenalina me resultaba adictiva y me convencí de que todo quedaría en el pasado una vez que dijera sí en el altar. Finalmente llegó el día de la boda. La ceremonia fue un sueño. Rodeada de familiares y amigos, miré a mi prometido y, por un momento, creí que ese amor aún podía renacer, que mi error quedaría escondido para siempre. Intercambiamos votos, promesas de amor eterno, y yo fui a la cena de celebración creyendo que podía empezar de nuevo. Pero tan pronto como nos sentamos, algo fue extraño. Cada silla tenía una foto mía y de mi amigo, que revelaba cada encuentro secreto. Mi corazón se detuvo. Los invitados quedaron impactados al ver las imágenes, murmurando entre ellos, mientras mi prometido me miraba, con una mirada fría y calculada. Lo había descubierto todo y esta era su venganza. El dolor y la vergüenza fueron como un golpe brutal y mi mundo se derrumbó allí, en la cena, delante de todos. El silencio en aquella habitación parecía pesar toneladas. Sentí las miradas de todos sobre mí y cada segundo aumentaba la humillación. Mi familia, mis amigos, los compañeros de trabajo de mi prometido, todos vieron, en las imágenes de las sillas, pruebas de mi traición con mi amigo de la infancia, el padrino de nuestra boda. Intenté organizar mis pensamientos, pero la vergüenza y la conmoción me paralizaron. Mi prometido, con una calma aterradora, se levantó y comenzó a hablar. Su voz era baja, firme, casi sin emociones. Me gustaría agradecer a todos por haber venido a esta noche tan especial, comenzó con tono sarcástico. Viniste aquí para celebrar nuestro amor, pero también para conocer una verdad que mantuve en secreto. Quería gritar, rogarle que se detuviera, pero ni siquiera podía respirar correctamente. Mientras hablaba, miré a los invitados y vi caras de asombro, enojo e incluso desprecio. Cada mirada parecía acusarme, como si el error que cometí fuera un peso que nunca podría quitarme de encima. Amaba a esta mujer, continuó, mirándome con ojos que ya no mostraban ningún rastro de amor o compasión. La amaba y creía en ella de una manera que nunca creí posible. Pero descubrí que mientras planeábamos nuestro futuro, ella se involucraba con alguien que yo siempre pensé que era solo un amigo. Tenía un nudo en la garganta, pero mi amigo, el que compartía mi culpa, estaba inmóvil, sin valor para defenderme a mí ni a sí mismo. Su ira también era clara, pero fue ahogada por el miedo. Con cada palabra que decía mi prometido, sentí que el peso de mi error se hundía cada vez más. Continuó detallando cómo había contratado a un investigador privado después de sospechar de mis excusas y ausencias frecuentes. Cada palabra era como un golpe que parecía no cesar nunca. Luego se volvió hacia mí y me hizo la pregunta que más temía. Entonces,
¿Qué tienes que decirnos a todos? Estaba temblando de pies a cabeza y ninguna respuesta parecía suficiente para explicar lo que había sucedido. Avergonzado, traté de decir algo, pero las palabras simplemente no salían. El silencio se hizo más pesado y aprovechó cada segundo de ese momento para castigarme. Sin que nadie se lo esperara, miró a mi amigo, el padrino, y lo llamó para que se acercara. Ya que usted también participó en esto, creo que todos deberían saber de usted, dijo con tono de desdén. Mi amigo palideció y por un momento pensé que se iba a desmayar. Apenas podía moverse, sus manos temblaban visiblemente, sin el coraje de enfrentar la verdad frente a tantos ojos. En ese momento me di cuenta de que estábamos completamente expuestos, sin posibilidad de regresar. El dolor de la traición que sentía ahora era mío, y cada segundo se sentía como una pesadilla sin fin. Mi amigo, que hasta entonces había estado sentado en silencio, con el rostro pálido, finalmente se levantó, presionado por la mirada de todos en la habitación. La tensión era insoportable. Dudó, mirando a su alrededor como si buscara una salida, pero no la había. Estábamos atrapados por una verdad que nunca debería haber sido descubierta. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar con la voz temblorosa. Yo nunca quise que las cosas llegaran a esto. Su justificación parecía endeble y carente de impacto. Con cada palabra, vi los rostros de nuestros amigos y familiares expresando una mezcla de conmoción, desprecio y confusión. Esas miradas furiosas me asfixiaron, quería desaparecer, pero ya era demasiado tarde. Mi prometido, permaneciendo terriblemente tranquilo, se cruzó de brazos y esperó a que el padrino continuara. Fue un error que lamento profundamente, continuó, pero nadie parecía dispuesto a aceptar una disculpa. Mi prometido dio un paso hacia él y, en tono amenazador, le preguntó, ¿un error? Un error es olvidar una fecha, hacer una broma fuera de turno. Lo que hiciste fue mucho más que eso. La tensión en la habitación creció con cada palabra y supe que él no estaba listo para perdonar. Todos los años de amistad entre los dos ahora parecían insignificantes comparados con la traición que habíamos cometido. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de ira reprimida y un profundo dolor, y me preguntó, ¿entonces no tienes nada que decir? ¿Ninguna explicación? Mis labios estaban secos, mi mente estaba sumida en el caos, pero logré murmurar. Lo siento. Esas palabras sonaron vacías, sin fuerzas para reparar el daño. El silencio que siguió fue devastador. Me miró, sin ningún rastro del hombre que una vez me amó, y dijo, lamento haberte creído. En ese momento vi a mi padre levantarse de la mesa. Me miró con desilusión, esa mirada que siempre temí. ¿Cómo pudiste hacer eso? Habló en tono bajo pero firme. Me temblaban las manos y no sabía hacia dónde más mirar. Mis errores eran evidentes y ya era demasiado tarde para ocultarlos. Entonces mi prometido volvió a hablar, esta vez en tono de despedida. Que esta cena sirva de lección para quienes creen que pueden traicionar la confianza de sus seres queridos sin consecuencias. Se giró y comenzó a caminar hacia la puerta, dejando en claro que nuestro matrimonio terminó allí, incluso antes de que realmente comenzara. Pero antes de irse, hizo una última revelación. Y por cierto, esa no es la única sorpresa de la noche. Sacó un sobre de su bolsillo, lo arrojó sobre la mesa delante de todos y se fue sin mirar atrás. Dentro de ese sobre aguardaba algo aún más comprometedor. El ambiente parecía congelado mientras todos miraban ese sobre la mesa. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Cada segundo era un tormento y, por un momento, nadie se movió. Fue mi madre quien, con los ojos hinchados por las lágrimas y el rostro marcado por la decepción, tomó el sobre y lo abrió, ansiosa por entender qué más tenía preparado mi prometido para esa terrible noche. Sacó un juego de páginas y comenzó a leer. Su rostro rápidamente perdió color y una expresión de puro horror se apoderó de su rostro. Todos a su alrededor observaron, ansiosos y confundidos, hasta que ella leyó en voz alta. Evidencia de que todo su patrimonio pasará automáticamente a su prometido, en caso de matrimonio. Me quedé paralizado. Ese era un contrato que ni siquiera recordaba haber firmado, una cláusula que mi prometido insertó en los documentos del sindicato, según la cual todos mis bienes se transferirían automáticamente a él una vez que nos casáramos.
Mi prometido se había preparado para asegurar su venganza no solo emocional sino también económicamente. Los ojos de todos se volvieron hacia mí nuevamente. Sabía que las cosas estaban mal, pero esta revelación me pareció devastadora. Mi padre, furioso, preguntó: ¿leíste siquiera los documentos que firmaste? ¿Cómo puedes ser tan ingenuo, tan irresponsable? Me quedé anonadado. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo estaba a punto de perderse y él lo sabía. Mi prometido, mientras nos preparábamos para la boda, ideó un plan meticuloso para destruir no solo nuestra relación, sino todo lo que era importante para mí. Se vengó con una precisión que nunca hubiera imaginado. Mientras mi madre intentaba comprender las consecuencias de aquel documento, el padrino, ese amigo que se metió conmigo y que ahora era parte del desastre, permaneció en silencio, con el rostro blanco como el papel. La habitación estaba en un estado de absoluta tensión y no había forma de revertir lo que estaba sucediendo. Sin embargo, mi padre no estaba dispuesto a aceptar lo que estaba viendo sin reaccionar. Tomó el contrato de las manos de mi madre y lo rompió en pedazos, tirándolos al suelo con desprecio. Me miró y con una firmeza que no esperaba me dijo: haré todo lo posible para cancelar esta desastrosa ceremonia y tú empezarás de cero. El padrino finalmente habló, tratando de justificarse en medio del caos. Nunca quise que esto sucediera. Fue un error. Pero sus palabras eran ingrávidas, vacías y él lo sabía. Todo lo que dijo pareció profundizar el pozo de decepción y vergüenza en el que estábamos. Mientras los fragmentos del contrato aún estaban esparcidos por el suelo, me di cuenta de que, en una sola noche, lo había perdido todo: el amor de mi prometido, el respeto de mi familia e incluso mi futuro financiero estaba al borde del colapso. Allí parada, aislada por el pesado silencio que llenaba la habitación, supe que nada de lo que dijera podría arreglar la devastación que había causado. Después del caos de la cena, la habitación parecía sumida en un silencio absoluto, tan pesado como la vergüenza que me consumía. Con las piezas del contrato todavía esparcidas por el suelo y las miradas críticas fijas en mí, me di cuenta de que mi presencia allí era insoportable. Incapaz de sostener la mirada de nadie, me levanté y, con la cabeza gacha, salí de la habitación huyendo hacia el jardín. La noche era fría, pero nada se podía comparar con el vacío helado que ahora dominaba mi alma. Esa fue la noche que debería haber sido una celebración de mi amor, pero se había convertido en la culminación de una humillación pública, una traición expuesta. El sonido de pasos pesados me sacó de mis pensamientos. Cuando me di vuelta, era mi padre, su rostro endurecido y sus ojos furiosos. No dudó en empezar a hablar, su voz baja y llena de decepción. Tenías todo. Una familia, alguien que te amaba y, sin embargo, decidió tirarlo todo por la borda por capricho. Intenté responder, pero no había nada que pudiera decir para aliviar su dolor. Cada una de sus palabras era un espejo de mi vergüenza. Nunca imaginé que criaría a una hija capaz de lastimar a tanta gente a la vez, continuó. Le temblaba la voz, pero contuvo las lágrimas, no queriendo mostrar ninguna debilidad. Después de un largo silencio, me dio la espalda y se alejó. Y de nuevo me quedé solo. Pero no por mucho tiempo. Justo detrás de mí, escuché un susurro familiar que me hizo temblar. Era el padrino, el hombre que había compartido conmigo un secreto ahora expuesto. Se acercó con expresión de culpa, pero también de miedo. No se suponía que terminara así, murmuró, y casi me reí. ¿No se suponía que terminaría así? Esas palabras fueron muy frágiles ante la devastación que habíamos causado. Intentó tomar mi mano, pero me aparté. Todo lo que sentí ahora fue una mezcla de arrepentimiento e ira. ¿Cómo podría confiar en él, dejarme llevar por una aventura sin sentido? Lo miré fijamente y finalmente solté el dolor que me consumía. Destruimos todo por algo que nunca debería haber sucedido. Parecía perdido, sin saber qué decir. Pero sabía que las palabras ya no tenían ningún valor. La realidad era que estábamos frente a un abismo que nosotros mismos creamos, y ahora cada uno tendría que lidiar con las consecuencias de nuestros actos. Con el corazón roto y un peso enorme sobre mis hombros, lo miré por última vez. Espero que al menos hayas sido sincero acerca del arrepentimiento, porque ahora lo único que tenemos es esto, arrepentimiento. Y luego, sin mirar atrás, me alejé. En el fondo,
Sabía que ese sería el último encuentro que tendría con él. Con cada paso, dejé atrás no solo al hombre con el que cometí el error, sino también una parte de mí que nunca volvería a ser la misma. En ese momento me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre y que ahora tendría que afrontar las consecuencias sola. Han pasado meses desde el día en que mi vida dio un vuelco. La soledad y el arrepentimiento se habían convertido en mis compañeros, pero con el tiempo comencé a ver el valor de las lecciones que aprendí. Cada error expuesto, cada lágrima derramada, todo me obligó a ser una persona diferente. Construí una nueva rutina, donde cada día era una oportunidad para enfrentar la vergüenza y demostrarme a mí misma que era capaz de empezar de nuevo. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi nuevo hogar, me encontré con un viejo amigo de la universidad. Se acercó con una sonrisa y, para mi sorpresa, no parecía saber del escándalo que arruinó mi matrimonio. Hablamos como viejos amigos, y me di cuenta de lo bien que me hizo ese simple encuentro. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Nuestro reencuentro fue un alivio, una oportunidad de conocer a alguien que no cargara conmigo el peso del pasado. Con el paso de las semanas, pasó a formar parte de mis días, y allí nació una amistad sincera. Pero a diferencia de antes, sabía que para que algo funcionara, tenía que construirse sobre una base de honestidad. Con gran pesar, decidí compartir mi historia con él, sin ocultar los detalles. Escuchó en silencio, sin juzgar. Y al final simplemente me dijo: todos merecen una segunda oportunidad, siempre y cuando estén dispuestos a aprender del pasado. Esa frase se quedó grabada en mi mente. ¿Sería posible? ¿Sería posible perdonarme finalmente y empezar de nuevo? La experiencia me cambió profundamente y hoy entiendo el valor de ser honesto, especialmente conmigo mismo. Esa nueva amistad me trajo esperanza y, tal vez, la sensación de que algún día podría volver a amar, esta vez con madurez y verdad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pasado por algo que requirió una segunda oportunidad? Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender y seguir adelante. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir para más historias como esta. Y déjalo en los comentarios. ¿Crees en nuevos comienzos?